A veces, el miedo no desaparece. Simplemente aprende a caminar a tu lado. Bienvenido a Maestro Estoico, donde cada palabra está diseñada para encender la llama de tu fortaleza interior y recordarte que la serenidad no es ausencia de batalla, sino dominio en medio de la tormenta. El coraje, esa virtud que todos admiramos, pero pocos comprendemos. Muchos creen que el coraje es ausencia de miedo, una fuerza brutal que nos hace invencibles frente a la adversidad. Pero para los estoicos, el coraje no es la negación del temor, sino la comprensión profunda de que el miedo existe. Y aún así, decides avanzar. Séneca decía, el valor no consiste en no tener miedo, sino en dominarlo. Y en esas pocas palabras, encierra uno de los pilares más poderosos de la filosofía estoica, la libertad interior. Porque el miedo, cuando no es comprendido, se convierte en una prisión invisible. Pero cuando es enfrentado con razón y virtud, se transforma en el fuego que forja el carácter. El estoicismo enseña que la vida no está hecha para ser cómoda, sino para ser vivida con propósito. Que el coraje no es un lujo moral, sino una necesidad espiritual. Sin coraje, no hay sabiduría posible porque la verdad duele. Sin coraje no hay justicia posible, porque defender lo correcto exige sacrificio. Y sin coraje no hay templanza, porque controlar el deseo también requiere valentía. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones, la verdadera medida de un hombre no es lo que soporta cuando todo es fácil, sino cómo se mantiene firme cuando todo se desmorona. Estas palabras no fueron escritas desde un trono, sino desde el alma de un emperador que enfrentaba guerras, pestes y traiciones. Él sabía que el coraje no es ruido ni furia, es silencio y constancia. Epicteto, por su parte, enseñaba que el coraje nace del discernimiento, de distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. El cobarde se queja del destino, el sabio actúa dentro de sus límites. El cobarde huye de lo inevitable, el sabio abraza la realidad y encuentra poder en su respuesta. El coraje estoico no te pide que destruyas el miedo, sino que lo observes, lo comprendas y lo conviertas en tu aliado. Es la voz que te susurra cuando todo parece perdido. Haz lo que debes, aunque tiemble tu alma. Hoy vivimos en un mundo donde la comodidad ha reemplazado al valor. Buscamos refugio en la distracción y cuando algo nos duele, huimos. Pero los estoicos sabían que el dolor es el gimnasio del espíritu. Cada dificultad, una oportunidad para entrenar el alma. Cada caída, un recordatorio de que la grandeza no se encuentra en evitar el sufrimiento, sino en transformarlo en fuerza interior. Ryan Holiday lo resume con una frase brillante: el obstáculo es el camino. Esa es la esencia del coraje estoico. No se trata de escapar de los desafíos, sino de entender que los desafíos son la materia prima del crecimiento, que sin resistencia no hay fortaleza y sin adversidad no hay virtud. Piensa en Séneca, enfrentando el exilio, en Marco Aurelio soportando la peste de Antonino, en Epicteto soportando la esclavitud. Ninguno pidió una vida fácil. Todos hallaron sentido en la dificultad. Y ese sentido les dio poder. El coraje, para ellos, no era una emoción, sino una decisión moral. Era actuar conforme a la razón, aunque el corazón temblara. Era vivir según el logos, esa fuerza racional que rige el universo. Cuando un estoico actúa con coraje, no lo hace para demostrar poder, sino para ser coherente con su naturaleza racional. El verdadero enemigo del coraje no es el miedo, es la comodidad, porque la comodidad apaga la llama del alma y hace que confundas paz con apatía. El coraje, en cambio, es movimiento, energía, fuego interior. Es esa fuerza que te dice, sí, puedes fallar, sí, puedes sufrir,
pero hacerlo con dignidad es más noble que no intentarlo jamás. Robin Sharma dice que la valentía no es un don reservado a unos pocos, sino una disciplina que se entrena cada día. La valentía se construye en los pequeños actos. Cuando decides hablar con verdad aunque te cueste, cuando eliges hacer lo correcto aunque nadie mire, cuando te levantas después de caer una y otra vez, esa es la esencia del coraje estoico. Constancia, virtud, coherencia. No hay épica sin dolor, no hay carácter sin dificultad, no hay alma fuerte sin haber caminado por la oscuridad. Y cuando comprendes esto, algo dentro de ti cambia para siempre. El miedo deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. El dolor deja de ser castigo y se convierte en guía. Y entiendes que el coraje no se demuestra en las grandes batallas, sino en los silencios cotidianos, donde nadie te ve. Pero tú eliges no rendirte. Séneca escribió: el hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence al miedo con la razón. ¿Y tú, cuántas veces has dejado que el miedo decida por ti? ¿Cuántas veces has detenido un sueño por temor a fallar? El coraje estoico no te pide que no sientas miedo, solo te pide que no le entregues el timón. El coraje es, al final, la virtud que sostiene a todas las demás. Porque sin coraje, la sabiduría no se aplica, la justicia no se defiende y la templanza no se mantiene. El coraje es la raíz del carácter, y cuando lo cultivas, nada externo puede quebrarte, porque quien domina su mente, domina su destino. A veces el mayor acto de coraje no es enfrentarte al mundo, sino enfrentarte a ti mismo. El verdadero campo de batalla del hombre moderno no está en guerras, ni en montañas que escalar, ni en enemigos visibles. Está dentro, en los pensamientos que lo consumen, en los miedos que lo detienen, en la voz que le dice no puedes. Y es allí donde el estoico practica su entrenamiento más importante, el dominio del alma. Séneca decía que ningún hombre es libre si es esclavo de sus emociones. Por eso el primer paso para cultivar el coraje no es correr hacia la batalla, sino observar el miedo con lucidez. El estoico se detiene, respira y pregunta: ¿qué depende de mí? Porque cuando separas lo que puedes controlar de lo que no, el miedo pierde su poder. Imagina que mañana pierdes tu trabajo, o alguien te traiciona, o una enfermedad golpea a tu puerta. El miedo natural aparecerá, pero el estoico no huye, se centra. Dice: esto no depende de mí, pero mi respuesta sí, y mi respuesta será digna. Ese es el coraje estoico en acción, elegir la virtud incluso en medio del caos. Marco Aurelio, cada noche escribía sobre sus miedos, sus fallas y sus batallas internas. No lo hacía para quejarse, sino para fortalecerse. Su diario era un espejo del alma. Si quieres practicar el coraje, haz lo mismo. Escribe cada día tus temores y lo que hiciste a pesar de ellos. No para eliminar el miedo, sino para registrar tu crecimiento. Porque el coraje se mide en lo que haces, no en lo que sientes. Epicteto enseñaba que no podemos controlar los acontecimientos, solo nuestra reacción ante ellos. Esa frase puede parecer simple, hasta que la vida te golpea. Cuando algo te duele, cuando algo se derrumba, recuerda, no estás obligado a sufrir más de lo necesario. El sufrimiento es parte de la existencia, pero la desesperación es elección. Y esa elección, la de mantener la calma, la de actuar con virtud, es un acto de coraje en su forma más pura. Ryan Holiday escribe: cada situación es una oportunidad para practicar una virtud. Y el coraje se practica en los pequeños actos, cuando dices la verdad aunque duela, cuando eliges levantarte temprano y cumplir tu palabra, cuando miras el dolor sin huir, cuando eliges el silencio en lugar del odio. El coraje estoico no tiene testigos, no se celebra en público. Sucede en la mente cuando eliges no rendirte una y otra vez. Si quieres cultivar esta virtud,
adopta 3 hábitos simples. Primero, acepta la incomodidad. Haz cada día algo que te saque del confort. Puede ser una ducha fría, un entrenamiento exigente, una conversación que evitas. El estoico no busca dolor, pero lo utiliza como maestro. Cada incomodidad elegida entrena el músculo del alma. Segundo, reflexiona cada noche. Pregúntate, ¿actué con valor hoy? ¿Me dominó el miedo o lo enfrenté con razón? La introspección es el gimnasio invisible del sabio. Tercero, anticípate a las dificultades. Los estoicos practicaban la premeditatio malorum, imaginar lo peor para no ser esclavos de la sorpresa. Si meditas en la posibilidad del dolor, cuando llegue, tu mente ya estará preparada. Estos hábitos no son teóricos, son prácticas que moldean el carácter. Y cuando las repites, el miedo se transforma. Ya no es un monstruo, sino una señal de que estás creciendo. Piensa en una situación real, una persona que teme hablar en público. El miedo la paraliza. Pero el estoico se dice, no temo hablar, temo el juicio de los demás. Entonces recuerda que el juicio no depende de él. Lo que depende es su preparación, su templanza, su serenidad. Habla con el corazón y deja que los demás piensen lo que quieran. Eso es coraje. O imagina a alguien que enfrenta una pérdida, la muerte, una ruptura, el fin de algo querido. El dolor llega, inevitable, pero el estoico no busca escapar del sufrimiento. Se sienta con él, lo observa, lo honra y dice, no puedo cambiar esto, pero puedo decidir cómo vivir después de ello. Ese pensamiento, tranquilo, firme, silencioso, es una de las expresiones más poderosas del coraje. Robin Sharma dice, cada dolor bien usado se convierte en poder, y los estoicos lo sabían hace siglos. No hay sabiduría sin cicatrices, no hay fortaleza sin heridas. Por eso, cuando la vida te hiere, no te preguntes, ¿por qué a mí? Pregúntate ¿para qué? Esa pregunta te devuelve el control, te recuerda que aún puedes elegir tu respuesta. James Clear, autor de Hábitos Atómicos, explica que cada decisión es un voto por la persona que deseas ser. Cada vez que eliges actuar con coraje, refuerzas tu identidad de alguien fuerte. Y aunque una sola acción parezca pequeña, el hábito de ser valiente transforma toda tu existencia. El coraje no se mide por grandes gestos, sino por constancia silenciosa. Por seguir haciendo lo correcto, aunque nadie aplauda. Por mirar al miedo a los ojos y decir, eres bienvenido, pero no mandas aquí. El estoico sabe que no puede controlar el destino, pero puede controlar su alma. Y en ese control encuentra la paz. En el fondo todos tememos, pero solo los valientes admiten su miedo y avanzan con él. No hay coraje sin vulnerabilidad. No hay grandeza sin riesgo. Y si hoy estás enfrentando una tormenta, recuerda esto. No estás fallando por sentir miedo. Fallas solo cuando permites que el miedo te haga retroceder. El miedo es inevitable. La rendición, opcional. Así que cada vez que el miedo te visite, invítalo a sentarse contigo. Dile, gracias por avisarme que estoy a punto de crecer, y da el siguiente paso. Aunque duela, aunque tiemble, aunque nadie te entienda, porque el coraje no siempre ruge. A veces, el coraje es esa voz que susurra, hoy también resistí. Si este mensaje está resonando contigo, no olvides suscribirte a Maestro Estoico, porque aquí no solo reflexionamos, nos transformamos. Hay días en que el mundo parece quebrarse en silencio. Días en que la mente se llena de sombras y la esperanza se vuelve un hilo delgado que apenas sostiene el corazón. Y es en esos días, no en los fáciles, donde el coraje muestra su verdadera forma. El coraje no es una palabra hermosa para tatuar en la piel. Es una decisión silenciosa que tomas cada mañana cuando el peso del mundo intenta hundirte. Y aún así, te levantas. Cuando todo en ti grita que te detengas, y tú eliges avanzar un paso más. El coraje no es ausencia de lágrimas. Es continuar caminando con ellas en los ojos. Es aceptar el miedo sin ceder ante él. Es mirar al dolor y decirle, no vas a dictar mi destino,
Séneca lo escribió con una claridad que corta: aquel que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. El coraje estoico es aprender a no sufrir dos veces, a no anticipar el dolor, a no vivir esclavo del ¿qué pasará? Es permanecer presente, firme, racional, en medio de la tormenta. Marco Aurelio, desde su tienda de campaña en medio de la guerra, reflexionaba: la pérdida no es nada más que cambio, y el cambio es la naturaleza del universo. Aceptar eso con serenidad es uno de los actos más grandes de valentía, porque aceptar lo inevitable no es rendirse, es reconocer que la vida tiene su propio ritmo, su propio pulso, su propio orden, y que nuestro deber no es resistir ese flujo, sino navegarlo con virtud. Epicteto enseñaba que el sabio no teme a la muerte porque teme más a una vida sin sentido. El estoico no busca durar más, busca vivir mejor. Cada día es una oportunidad para practicar el valor de ser íntegro, de actuar con justicia, de pensar con claridad. El coraje estoico no es gritar, ni imponerse, ni vencer a otros. Es vencer la propia debilidad, el impulso de la queja, la tentación del autoengaño. Es poder mirarte al espejo y saber que actuaste con honor, aunque nadie lo haya visto. Ryan Holiday dice: el ego quiere reconocimiento, el coraje busca coherencia. Y es eso lo que distingue al sabio del común. Su necesidad no es ser admirado, sino ser fiel a su propia alma. La mayoría busca una vida sin dolor. El estoico busca una vida con propósito, y eso exige coraje. Coraje para decir no cuando todos dicen sí. Coraje para mantenerse justo cuando la injusticia es norma. Coraje para ser amable en un mundo que se alimenta del odio. Coraje para seguir creyendo en la virtud cuando el cinismo parece más fácil. Porque la virtud, esa palabra olvidada, es el faro que guía al hombre fuerte. Y el coraje es el fuego que mantiene ese faro encendido cuando la oscuridad amenaza con consumirlo. Marco Aurelio también escribió: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si tus pensamientos son de miedo, tu vida se encoge. Si tus pensamientos son de coraje, tu espíritu se expande. Por eso cada día tienes una elección. Puedes vivir reaccionando al miedo, o puedes vivir guiado por la razón. Puedes dejar que la vida te arrastre, o puedes decidir caminar con firmeza, sin importar lo que venga. El coraje no garantiza la victoria, pero garantiza la dignidad. Y eso, para el estoico, es más que suficiente. Robin Sharma decía: el valor no siempre gana, pero siempre transforma. Porque cada vez que eliges actuar con valentía, algo dentro de ti se fortalece. El miedo retrocede un poco, la mente se aclara y el alma se eleva. En un mundo que premia la comodidad, ser valiente es un acto revolucionario. Y tú, que estás escuchando esto, necesitas recordarlo. Cada momento difícil que enfrentas no viene a destruirte, viene a mostrarte de qué estás hecho. La adversidad no es tu enemiga, es tu espejo. Muestra lo que aún debes pulir, lo que debes superar, lo que debes liberar. No temas las pruebas, teme una vida sin ellas. Porque sin pruebas el alma nunca crece. Los antiguos decían que el fuego prueba el oro y la adversidad prueba al hombre. Si el mundo te está probando, da gracias. Significa que la vida confía en ti lo suficiente como para moldearte en algo más fuerte. El coraje es entender que no puedes controlar la marea, pero sí puedes controlar cómo navegas. Y cuando aprendes a hacerlo, ninguna tormenta te destruye. Recuerda estas palabras: haz lo que debas hacer y acepta lo que venga. Esa es la esencia del estoicismo. Esa es la raíz del coraje, porque el coraje no está en vencer el miedo, sino en no dejar que te venza a ti. Así que, si hoy te sientes débil, si sientes que no puedes más, respira, observa tu miedo y da un paso más, uno solo. Respira, observa tu miedo y da un paso más, uno solo. Respira, observa tu miedo y da un paso más, uno solo. Respira, observa tu miedo y da un paso más, uno solo. Respira, observa tu miedo y da un paso más, uno solo. Respira, observa tu miedo y da un paso más, uno solo. Respira, observa tu miedo y da un paso más, uno solo. Respira, observa tu miedo y da un paso más, uno solo. Respira, observa tu miedo y da un paso más, uno solo. Respira, observa tu miedo y da un paso más, uno solo. Respira, observa tu miedo y da un paso más, uno solo. Respira, observa tu miedo y da un paso más, uno solo. Respira, observa tu miedo y da un paso más, uno solo. Respira, observa tu miedo y da un paso más, uno solo. Respira, observa tu miedo y da un paso más, uno solo. Respira, observa tu miedo y da un paso más, uno solo. Respira, observa tu miedo y da un pa
Ese paso, aunque pequeño, es el que separa al cobarde del valiente, al prisionero del libre, al que sobrevive del que trasciende. Tú no naciste para vivir temiendo. Naciste para vivir con propósito, con calma y con fortaleza. El coraje es tu derecho natural. Solo necesitas recordarlo. Y cuando la vida te ponga a prueba, porque lo hará, repite en silencio estas palabras. Nada externo puede romperme. Solo yo decido cómo responder. Ahí, en esa frase, habita tu libertad. Ahí empieza el verdadero coraje. Si este mensaje te ayudó a ver con más claridad, ayúdanos a compartirlo. Suscríbete a Maestro Estoico y sigamos caminando juntos hacia una vida más fuerte, más sabia.